de este personaje, del fulano este, esto es una de las mayores escorias intelectuales que ha pisado un plató televisivo. Es un bufón. ¿Pero de quién? ¿Quién habla? Del señor Ciro López. Se ha convertido en la prostituta con menos nivel y con menos dignidad del carrusel, entre comillas, periodístico, porque no me gusta mezclar este tipo de rameras con los periodistas, porque están muy alejados, se esconden detrás del carnet de periodistas, pero no lo son. Entonces, estos tipejos con el programa, con esta papilla fétida que nos quieren hacer pensar que es un programa, esto es un burdel. Y el señor Ciro López es la madame del burdel que ha montado Pedrerol, con la connivencia, porque el amo es don Florenvito, que no se le olvide a nadie. El amo de ese burdel es don Florenvito. Pues muchas meucas de aquí van encantadas, después tenemos niveles, después tenemos Cuidado. niveles dentro de ese burdel. Cuidado. Hay, como en todos, hay niveles de ramerismo. Sí. Pero lo que es, vamos, aberrante, Pues al burdel este, lo que es, acabo, Javi. lo que es aberrante es que una escoria intelectual de este calibre, como es el señor Ciro López, y lo digo en título de consumidor, porque soy el único autorizado a poder decirle a este señor que es una ramera y escoria intelectual, porque soy consumidor de su producto, de sus cadenas, de sus periódicos y de sus radios. Y yo, como consumidor, y me quedo tan pancho, eso no es un programa deportivo, eso es un burdel de un calibre que me río yo del que hay allí llegando a Francia. Del macroprostíbulo ese no le llega ni a la suela del zapato. Entonces, que nosotros aquí perdamos 5 minutos en comparar profesionales como sois vosotros con esos tipejos, esos fulanos, que lo único que nos han enseñado es que las felaciones públicas no solo se dan en el mundo de la pornografía, se dan también en los platós de televisión usando un programa deportivo y usando 4 fulanos de estos que están tan alejados de la dignidad como María la Piedra de la virginidad. Y con esto Yo ahí acabo. te voy a decir, como no soy periodista y no, ni, por lo tanto no soy Que no es un ataque al de periodismo. nada, no. Que no es me un ataque refiero, al periodismo. Me refiero que el esto es tan periodismo aquí sencillo. es muy digno y muy plural. Es un ataque a un burdel y a una ramera con nombres y apellidos que se llama Ciro López, y lo hablo en calidad de consumidor, y como consumidor me quedo tan pancho de decir que yo cuando consumo ese producto estoy consumiendo el producto de una fulana. Como siempre, cometes el error. No, bueno, yo creo que es tu antimadridismo, en este caso, de decir que este burdel viene dirigido por el presidente no tiene del nada que ver mi antimadridismo. No, esto lo ha no dicho, tiene nada, perdón, que yo no estoy valorando un equipo, estoy valorando la tara mental de una persona que escondido detrás del carnet de periodista, utiliza la prostitución para ganarse la vida. Que ya me pican 8 más diaris, director del diari AS. Sí.